caso vamos a ponernos en comunicación porque ya está conectado y por supuesto le tengo que dar la bienvenida, en este caso, al doctor Esteban Sartore. Él es el director del Hospital Palma y en este caso vamos a conversar respecto de la situación actual de los adultos mayores, respecto de los cuidados, respecto de la vacunación y varias cuestiones más en las que por supuesto nos va a ilustrar el doctor. Así que ya lo saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor Sartore? Florencia Gómez le habla desde Canal 6. ¿Qué tal, Florencia? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? La verdad que muy bien, muy bien. Estoy esperando un poco más el frío, pero aparentemente se sigue dilatando. Vamos a estar en una pequeña primavera. Así que, por ahora, esperando la intensidad del frío. Pero bueno, quería consultarle en este caso, justamente, ¿no? En esta temporada de invierno que ha sido en verdad muy, pero muy particular, ¿no? Con temperaturas que a veces son primaverales y a veces, bueno, se vienen esos picos muy, pero muy extremos de temperaturas frías. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta en este caso con los adultos mayores? Bueno, antes que nada, yo celebro y agradezco el que se me dé en este espacio para poder compartir los conocimientos y sobre todo, Florencia, visibilizar nuestros adultos mayores, ¿no? Sí. Es importante remarcar que nosotros contamos con lo que se llaman dos épocas fuertes durante el año y que el sistema de salud pone todo su equipo, todos sus hospitales, todos sus centros de salud en atención. Lo que conlleva esto es precisamente el invierno y el verano en nuestros adultos mayores, ¿eh? Y usted se preguntará que por qué. Bueno, los cambios fisiológicos que sufren nuestros adultos mayores en este proceso de envejecimiento hacen que no puedan adaptarse, por decirlo de alguna manera, a estos cambios bruscos de temperatura, ¿sí? Hablando precisamente en esta época que estamos teniendo estos días fuertes, de muy baja temperatura, es donde tenemos que estar en alerta, en mucha atención. ¿Y nos preparamos para esto? Por supuesto que sí. Usted bien dijo, yo soy director del Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, ¿sí? Y en este momento tenemos una ocupación de un 80-85% de ocupación de las camas, ¿eh? Esto nosotros nos preparamos, vuelvo a decir, con toda la cartera sanitaria para hacer lo que corresponde a las derivaciones pertinentes, en este caso, ya sea del Hospital San Martín, como el hospital de mayor complejidad de nuestra provincia, Hospital de la Baxada, acá en Paraná. Por ejemplo, aprovechando que ustedes en la ciudad de Crespo, nosotros hemos estado en comunicación también, en este caso alertando de esta situación y poniéndonos a disposición para trabajar, siempre digo, ¿no?, en equipo, en red, por ejemplo, con el Hospital San Francisco, con su directora, a quien aprovecho y saludo, ¿no?, para ver cómo está la ocupación de camas, si nosotros tendríamos que llegar a derivar a algún paciente. Bueno, eso es trabajar realmente en la práctica, en la red, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre les digo y aprovecho en este día tan especial, si usted me permite, a saludar a mis viejos, a mis pacientes, como yo les digo. Sí, obvio. Porque uno comparte todos los días también. Mire, hoy yo no puedo dejar de decirle, y lo quiero compartir con usted si me lo permite, he recibido desde Pirox, una botellita de vino, chocolate en este día, así que yo me emociono porque realmente... Lo han mimado, doctor. La verdad que el trabajar con este grupo etario, sí, siempre lo digo, ¿no?, los distintos cursos de cuidadores que brindo, o la facultad que también soy docente, nos tiene que gustar el trabajar con viejos, ¿eh? Así que bueno, mi saludo con su permiso para todos ellos que están escuchando, que están viendo. Y bueno, y a ellos tenemos que proteger, ¿sí? Y usted dijo algo muy importante en el comienzo de la nota y es la vacunación, ¿eh? Otro de los temas, ¿eh? Sí, tenemos que ser muy claros. Nos hemos, podemos decir, relajado por decirlo de alguna manera, y hemos perdido esto de la vacunación. Entonces yo insto a todas las personas mayores que se acerquen a los centros de vacunación, ¿sí? En estas campañas que se están dictando en centros de jubilados, en centros de salud, en hospitales. Hace poco, acá en la ciudad de Paraná, se organizó en un banco. Esto es que el sistema de salud salga a la comunidad, ¿se entiende? ¿Y qué vacunas tenemos que nuevamente retomar, por favor, la aplicación?
vacuna contra el COVID. Una persona debería tener hoy en día cinco aplicaciones, lo que correspondió a la primera dosis, a la segunda y los respectivos refuerzos. También es importante la aplicación de la vacuna antigripal, como así también la vacuna contra la neumonía. Así que acá un pilar fundamental en la prevención de la enfermedad en esta época invernal, la aplicación de las vacunas. Así que esto como primera medida. Otra cuestión muy importante tiene que ver con que yo hoy nuevamente hablaba con mis pacientes y les decía que volvamos a utilizar el barbijo cuando vamos a un consultorio, si estamos con resfrío, con alguna tos, más vale nos cuidamos un poquito, porque no solo me cuido yo, Florencia, sino también cuido a la comunidad. Bueno, y usted me dirá... Sí, sobre ese punto me parece que hay un aspecto realmente muy, pero muy interesante que tiene que ver con una responsabilidad individual, en este caso, que se termina siendo colectiva. Cuando uno está transitando una congestión, está con secreciones nasales y demás, tiene que ser muy, pero muy cuidadoso porque comparte espacios, por ejemplo, un colectivo con gente mayor, que en verdad tal vez para uno es un resfrío, pero a esa persona mayor se le puede complejizar mucho más el cuadro. Mire, qué claro que es lo que usted está diciendo. Es decir, para una persona joven, ¿sí?, un simple resfrío, una rinitis o un estado gripal lo atravesamos con 2 o 3 días. Pero esto, en las personas mayores que tienen disminuida su defensa, todo lo que hablamos en estos cambios fisiológicos del proceso de envejecimiento, puede virar, es decir, puede cambiar rápidamente a lo que correspondería tal vez a un simple estado gripal, a una bronquitis y a una neumonía, con lo delicado que eso es para la salud de nuestras personas. Claro. Con esto lleva la ocupación de las camas hospitalarias. Entonces, me cuido, utilizo el barbijo, si estoy enfermo y más vale me quedo en mi casa, me lavo las manos, retomemos estos cuidados que nos hicieron tan bien y que interpeló al mundo, porque, a ver, no podemos olvidar que atravesamos casi 3 años una pandemia, entonces este es el momento, ¿sí? Otra cuestión muy, muy importante es la hidratación de las personas mayores. Hay un cambio fisiológico que se va dando con el paso de los años, es que los adultos mayores pierden esa sensación de tener sed. Entonces, muchas veces dicen, pero si en invierno no es necesario tomar agua. No, es muy, muy importante la ingesta de líquido, de 1,5 litros a 2 de agua por día. Y acá voy a sacar un mito, voy a desterrar esto de que en el invierno se deben tomar las bebidas alcohólicas. Vieron que antes que el licor, que el whisky para el calor, bueno, esto es un mito, Florencia. Bueno, claro, ¿sí? El 1 de agosto que tomamos la caña con ruda, todas estas cuestiones, ¿no? Que son más de la costumbre que otra cosa. Lo hemos sostenido. Bueno, pero por eso a mí siempre me gusta hablarles muy claro a los pacientes, porque acá también hablamos de no infantilizarlos. La persona mayor es una persona adulta. Entonces yo le digo, a ver, usted tiene que dejar de fumar, usted tiene que aplicarse las vacunas, tiene que tomar líquido, y esto es un contenido científico, ¿sí? Porque si no volvemos a lo mismo, es decir, infantilizamos, a todas las personas mayores llamamos abuelos, y estos son los cambios en el paradigma de la gerontología, entender a las personas mayores como sujetos de derecho. Eso es muy importante, lo mismo que la alimentación, un pilar fundamental, respetar las 4 comidas, muchas frutas y verduras. Siempre me preguntan, ¿cuál es la mejor fruta y verdura? ¿Sabe cuál es? La de estación. ¿Por qué precisamente tenemos tantos cítricos en este momento? Porque tienen un alto contenido en vitamina C que mejora nuestras defensas. Doctor, y en este caso, en este invierno tan peculiar que estamos viviendo, ¿no? Que tenemos días con una intensidad de frío, ahora aparentemente sobre el fin de semana las temperaturas se van a elevar y vamos a estar como en una suerte de temperatura primaveral. ¿Cómo
¿cómo podemos recomendar, en este caso, los cuidados para las personas mayores para evitar cualquier tipo de afección respiratoria que usted marcaba y también considerando toda la experiencia que ha tenido en lo que fue el tiempo del coronavirus, ¿no? Bueno, un tema muy importante en esto de los cambios tan bruscos de temperatura es que tenemos que evitar eso, ¿sí? Es decir, evitar el cambio brusco de temperatura, ya sea que estemos en un ambiente muy calefaccionado, salir a temperaturas extremas de frío, ¿sí? Eso es muy importante. Y otro cambio, yo siempre les digo a mis viejos, acostúmbrense a llevar siempre una gorra, ¿eh? Y usted me dirá por qué. Bueno, la gorra nos previene precisamente del golpe de frío a nivel cefálico y es por allí, en la cabeza, en las palmas de las manos. ¿Qué dato que está dando, eh? Porque a veces estamos, lo digo por experiencia, ¿no? Estamos acostumbrados a ver gente que usa gorra, tal vez que, bueno, que tiene calvicie y que ve, bueno, siente frío en el contacto, ¿no? de la piel con la temperatura baja. Pero en este caso usted está hablando de otra cosa, no es el frío en la piel. Exacto, porque al ser zonas muy vascularizadas, se pierde el calor por allí. Entonces es importante, ¿sí?, utilizar una gorra, un sombrero, siempre les sugiero alguna bufanda, ¿sí?, y guantes. Y a su vez, lo que yo les explico a los pacientes, el vestirnos en capas, como decimos, como las cebollas. Entonces, esto nos permite que si nosotros salimos a una determinada temperatura y en lo que va en el transcurso del día vamos teniendo calor, nos permite sacarnos parte de la ropa, pero tenerla lista por si hay ese cambio brusco de temperatura, que es lo que vivimos habitualmente, ¿no? Entonces, y no dejar de cuidarnos. ¿Qué quiero decir? Es cierto, nosotros acá hemos tenido días de muchos fríos, estos últimos días, de una sensación térmica muy, muy baja, y se estima que este verano vamos a tener días primaverales. Llevemos siempre estos consejos, ¿no? Una camperita, llevemos una gorra, llevemos una bufanda, llevemos un guante, que si llega a haber un cambio a la tarde brusco de temperatura, tenemos cómo abrigarnos, ¿sí? Y en este caso, otra de las preguntas que quiero hacerle, también para que usted me dé su percepción. Usted como doctor justamente habla de la convivencia diaria precisamente con adultos mayores. De un tiempo a esta parte, y a mí en verdad me ha resultado muy, pero muy interesante, hay diferentes políticas de Estado, tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal de la ciudad de Paraná, que están directamente vinculadas a los adultos mayores, ya sea con actividades recreativas, ya sea con actividades de grupos, que en verdad me ha tocado en este caso ir a hacer notas, conocer un poco esas actividades y muchos hablan, bueno, de la generación de los vínculos, de cómo efectivamente sienten que, bueno, que tal vez ellos ya sentían que había una etapa de su vida que se había terminado y a raíz de todo este movimiento de actividad, bueno, vuelven a renovar esas apuestas, ¿no? De generar nuevas amistades, bueno, me parece que en verdad es muy, pero muy interesante suponer que justamente el adulto mayor puede seguir viviendo y que su vida no se termina luego de jubilarse, por ejemplo. Quisiera conocer su opinión al respecto. Bueno, mire, este tema a mí me apasiona, podríamos estar hablando horas, ¿sí? Y las políticas de Estado, no solo a nivel municipal, provincial y nacional, sino a nivel mundial están cambiando. Le voy a contar un dato interesante y que a usted le va a sorprender. Estamos a muy pocos años, datos de proyección, datos demográficos, que dicen que en el 2025 va a haber personas mayores en mayor número que niños y niñas menores de 15 años. Entonces, fíjese, Florencia, si este no es el momento que nuestras autoridades replantean las políticas de Estado, es decir, claro, de una totalmente, es un número tremendo. Bueno, entonces, donde antes decíamos que una persona, una expectativa de vida rondaba
entre los 60 y 70 años, hoy la expectativa de vida supera los 85 años. Claro. ¿Y esto qué nos hace reflexionar? Que precisamente a partir de los 60 años, que cuando llamamos personas mayores, debemos llamar a las personas de más de 60 años personas mayores. Y esto lo dice la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Es la etapa más larga de la vida. Fíjese que nosotros hablamos de la niñez. Me voy a meter en es cierto. En una etapa de la medicina, en la cual ya hace muchos años dejé de hacer pediatría y luego me orienté a la gerontología. Pero nosotros tenemos la primera infancia, luego la niñez, la pubertad, que oscilan entre los 10, 5, 12, 15 años. Pero precisamente, fíjese que hoy una persona que cumple 60 años, según la expectativa, hablando de datos estadísticos, ¿sí?, tiene para vivir 30, 40 años más. Hoy celebramos cómo hay personas con un envejecimiento activo y saludable, lo vemos a Mirta Legrand, la vemos a Susana Jiménez, pero no solo pensemos en esas personas, vayamos al banco, al supermercado, lo que usted bien dijo, las actividades físicas que hoy las políticas de Estado deben llevar adelante. ¿Sí? Los vemos. A ver, me ha pasado de ir, por ejemplo, a diferentes plazas, a diferentes complejos deportivos que están los grupos ahí y de hecho tienen más actividad física que yo, me atrevería a decir por momentos. Es impresionante. Bueno, rescato esto, ¿no? De la generación de los vínculos y se juega además una partida importante. Sin duda. Mire, lo que usted dice con respecto a la actividad física. Nosotros, bueno, yo corro, ¿sí?, a una actividad física que me gusta mucho. Tenemos a una reconocida atleta de 87 años y que hace maratón y que va acompañada de su nieto, y frases que salen a la luz que dicen más zapatillas y menos pastillas. Entonces, bueno, todas estas son las políticas que debemos trabajar. Cuando hoy vemos en una comunidad cómo los juegos, entre comillas, ¿no?, son adaptados para las personas mayores, la actividad física de los distintos profesionales, y acá hago y remarco que los profesionales debemos capacitarnos en la temática vejez. Sí o sí. ¿Por qué digo esto? Porque no solo lo que yo les decía a nivel nacional, a nivel provincial, el mundo está envejeciendo. Entonces probablemente en un consultorio, ya sea en un consultorio médico, ya sea un determinado profesor de educación física, kinesiología, el arte terapia. Hoy si usted me pregunta cuál es la mejor actividad para prevenir el Alzheimer, es la actividad física, 45 minutos. ¿Sí? Es decir, comenzar a trabajar áreas del cerebro que habitualmente yo no la trabajaba. Es decir, comenzar a tocar un nuevo instrumento, comenzar a hablar, a intentar aprender un nuevo idioma. Todo eso mejora todo lo que se llama la conectividad y el crecimiento de las neuronas. Hace muchos años se hablaba que las neuronas no se reproducían. Y bueno, ahora sabemos que sí. No solo se reproducen, que mejoran su tamaño y su conexión. ¿Para qué? Para tener un envejecimiento activo y saludable. Doctor, la verdad que un enorme placer esta conversación y le agradezco muchísimo estos datos que nos ha dejado, que efectivamente son para seguir trabajando y para seguir pensando a futuro nuevas políticas de Estado que involucren justamente a la población de adultos mayores, porque bueno, justamente usted lo marcaba, ¿no? El mundo está envejeciendo, pronto vamos a tener menos adolescentes y más adultos mayores, así que trabajemos por ellos. La verdad que ha sido un enorme placer conversar con usted y toda esta información que nos ha dejado en torno a esta temática. No, por favor, ha sido un gusto y como siempre a entera disposición para seguir capacitando y compartiendo los conocimientos que he podido adquirir. La verdad, tremenda realmente. Conversábamos con el director del Hospital Pascual Palma, en este caso de aquí de la ciudad de Paraná, el doctor Esteban Sartore.
un poco la intención de la conversación es justamente los cuidados de los adultos mayores, pero luego justamente en la conversación